Nicolás Maduro ha asegurado en Twitter haber conversado con la cúpula militar de su gobierno, y que ha obtenido de ellos su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. El presidente de facto ha llamado a la movilización, y se ha mostrado convencido de la victoria. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este martes de que el gobierno de Nicolás Maduro está enfrentando y desactivando un plan golpista en alusión al pronunciamiento hecho por el líder opositor, Juan Guaidó, desde una base aérea militar. Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República, indicó el ministro. Por su parte, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que ha defendido que hay un solo comandante en jefe, Nicolás Maduro, ha dicho que seremos inflexibles, radicales. A este intento se agregó la ultraderecha golpista y asesina, que anunció su agenda violenta desde hace meses. Llamamos al pueblo a mantenerse en alerta máxima para, junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, derrotar el intento de golpe y preservar la paz, prosiguió el ministro de Comunicación. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este martes que los cuarteles del país están funcionando con normalidad y rechazó el pronunciamiento golpista de Guaidó. Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los pseudo líderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror, indicó el ministro. Padrino aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, se mantiene firme en defensa de la Constitución Nacional y sus autoridades legítimas. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, anunció este martes que la familia militar de una vez dio el paso para unirse a él, y conseguir el cese definitivo de la usurpación que considera que Maduro hace del gobierno. El 1 de mayo, el cese definitivo de la usurpación empezó hoy, asegura en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, y en el que se le puede ver junto a un grupo de militares en la base de La Carlota, en el este de Caracas. Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, VP, del que también forma parte Guaidó, salió hoy a la calle en Caracas pese a estar cumpliendo una pena de casi 14 años de arresto domiciliario pues fue liberado como consecuencia de un movimiento militar y civil, según confirmó AF su padre en España. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha transmitido un mensaje de calma rechazando las acciones minúsculas de un grupo, que al margen de la ley con una desesperada actuación, se encuentra en las mediaciones de la base militar La Carlota, informa El Universal. El encargado del Ministerio Público, ha indicado que no nos temblará el pulso para actuar en contra de este minúsculo grupo que lo único que han hecho es el ridículo, y ha añadido que los protagonistas de esta acción son los mismos de alteraron el orden público con guarimbas en el 2014.